Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy nos vamos a sumergir en lo que pudo haber pasado en el mundo mágico y las vidas de los magos y brujas que conocemos tan bien si Gellert Grindelwald hubiera ganado su infame duelo contra Albus Dumbledore. Como muchos ya saben, en 1945, Albus Dumbledore por fin se enfrentó al mago tenebroso Grindelwald y lo venció en un duelo. Eso acabó con el reinado de terror de Grindelwald sobre el mundo mágico y puso fin a su ascenso al poder. Este duelo, por supuesto, llegó décadas después de que los dos tuvieron una intensa relación en su juventud. De hecho, según lo admite el propio Dumbledore, Albus estaba enamorado de Gellert cuando era joven. Su relación se construyó con base en el odio hacia los muggles. Soñaban con un mundo en el cual los magos y las brujas conquistaran el mundo no mágico y los convirtieran en sirvientes. Afortunadamente, para el bien de la comunidad mágica en general, Albus Dumbledore rápidamente dejó atrás esta visión distópica del mundo. Se perdió cuando su joven hermana, Ariana, fue asesinada durante un duelo que surgió de una discusión entre él, Gellert y Aberforth, el hermano menor de Albus. Después de este trágico incidente, ambos magos dividieron sus caminos, ya que sus ideologías comenzaron a cambiar de manera drástica. Muchos años después, Gellert comenzó su ascenso al poder y la búsqueda del mundo mágico que alguna vez había diseñado junto con Dumbledore. En este momento de la historia, descubrimos que Grindelwald y Albus habían hecho un pacto de sangre para nunca enfrentarse al otro. Esto se hizo en un momento en el cual ambos querían la misma cosa: dominar la raza humana. Desafortunadamente, este pacto impidió que Dumbledore pudiera detener todo el mal que Grindelwald hizo durante décadas. Pero, como dije al inicio del video, llegó un momento en el cual Albus pudo dejar atrás el pacto, desafiar a Grindelwald y vencerlo y encerrarlo. La pregunta que les hago ahora es: ¿qué hubiera pasado si Albus Dumbledore no hubiera ganado esta pelea? ¿Cómo sería el mundo mágico si el ganador hubiera sido el tenebroso Gellert Grindelwald? Y de hecho, hay muchas preguntas que surgen con este cambio en el pasado. En primer lugar, para cualquier fan de Harry Potter llega la pregunta: ¿qué hubiera pasado con el poderoso Albus Dumbledore? Si Dumbledore hubiera perdido su duelo contra Grindelwald, un perverso y hasta, digamos, monstruoso mago, ¿no sería una locura pensar que Gellert quizás simplemente pudo haber matado a Albus? Después de todo, esto hubiera puesto fin al único mago que era igual de poderoso como para vencerlo. Y para aquellos que vieron las películas de Animales Fantásticos, sabrán que Grindelwald definitivamente no tenía miedo de lanzar hechizos fatales cuando se enfrentaba a una resistencia o desafío. Sin embargo, con Albus está la cuestión del amor que sentían mutuamente. Sí, ya no estaban de acuerdo con las perspectivas del otro en cuanto al mundo y querían cosas opuestas para quienes poblaban la Tierra. Pero, como cualquiera que ha estado enamorado puede decir, incluso después de que ha terminado una relación, nunca puedes borrar por completo lo que alguna vez sentiste por alguien. Y eso me lleva a pensar que quizá Gellert podría no haber matado a Albus. Está la posibilidad de que no pudiera llevarlo a cabo. Si lo pensamos un poco, todavía no sabemos exactamente cómo es que se rompió el pacto. Dumbledore logró debilitarlo lo suficiente como para poder enfrentarse a Gellert, pero quizá no lo suficiente como para matarlo. También está la posibilidad de que si Grindelwald hubiera ganado el duelo, quizá le hubiera perdonado la vida a Dumbledore con la esperanza de que con el tiempo pudiera regresar a su antigua mentalidad sobre esclavizar a los muggles. Después de todo, Grindelwald era quien rompía la ley, y definitivamente no hubiera entregado a Dumbledore a las autoridades, simplemente lo hubieran liberado, ya que se había enfrentado a Grindelwald con la intención de impedir que siguiera aterrorizando al mundo mágico. Es posible que lo mantuviera encerrado, y poco a poco decidiera convencerlo de que se uniera a su cruzada por el bien de todos. Si lo mantenía atrapado por el tiempo suficiente y el amor por Gellert aún estaba vivo dentro de Dumbledore, quizás su plan pudo haber funcionado. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué hubiera pasado con Europa y el mundo como un todo? ¿Cuál hubiera sido el destino del mundo?
Si Grindelwald no hubiera sido vencido por Dumbledore en el 45 y él hubiera vencido a Albus, quien más adelante se convirtió en uno de los más grandes y poderosos magos de todos los tiempos, definitivamente nadie hubiera podido hacerle frente. De hecho, si Grindelwald hubiera tenido éxito en convencer a Dumbledore de que regresara a sus perspectivas anti-muggles, ambos hubieran sido imparables. ¿Grindelwald y Dumbledore contra el mundo? El mundo no tiene oportunidad. Entonces, Gellert y Albus hubieran liderado a sus seguidores, o acólitos como se les conocía, alrededor del mundo buscando el bien de todos. Toman el control de la civilización una comunidad a la vez, y eso lleva a que dominen todo el planeta. Este nuevo mundo hubiera sido uno en el cual aquellos que no tenían magia hubieran servido a quienes sí la tienen. Quizá también tendríamos discriminación entre magos y brujas. Aquellos que están en contra de Grindelwald servirían a quienes están a su favor, a quienes creían en su visión. Lo veo como una especie de sistema de castas, división entre la sociedad. Los sangre pura en la cima, quienes aceptaban la idea de la pureza de sangre y que los muggles eran inferiores. Este grupo sería la clase alta, por así decirlo, y les darían tierras, dinero y poder. Luego estarían los magos y brujas mestizos, quienes quizá no estén tan a favor de la idea de la pureza de sangre, considerando su linaje, pero que definitivamente creían que eran superiores a los muggles. Ellos serían la clase media, si quieren verlo así. Ellos no serían súper ricos y poderosos, pero tendrían algo de terreno y los sangre pura los dejarían en paz. Bajo este grupo estarían los magos y brujas que estarían en contra de Grindelwald y sus creencias. Este grupo sería la clase más baja de la sociedad. Ellos serían los pobres, aunque de todas formas ser magos y brujas pobres es un concepto que a muchos nos gustaría, ¿verdad? Y sus libertades estarían muy limitadas. Por ejemplo, no creo que les permitirían moverse por el mundo a su voluntad. En su lugar, estarían confinados a una región que Grindelwald elegiría, un lugar del mundo en el cual no pudieran hacerle daño ni generar algún tipo de movimiento de resistencia en contra de su gobierno. Por supuesto que también tenemos a los muggles. En una realidad en la cual Grindelwald venció a Dumbledore, creo que todos los muggles serían esclavizados, encerrados o asesinados. Para quienes decidieran enfrentarse a Grindelwald, es poco realista creer que Grindelwald los perdonaría. Los asesinaría seguramente. Así se libraría de cualquier futuro problema. Además, para los muggles que se rindieran, creo que los encerraría. Desde ahí, podría hacer que los magos y brujas en los que confiara vigilara las prisiones muggles, que pidiera informes sobre cuáles parecían amigables a la idea de servir a sus amos mágicos. Después de identificar a los muggles que estaban dispuestos a servir, estas personas serían enviadas a hogares de familias de sangre pura. Por supuesto, los muggles solo tendrían que obedecer, así que un encantamiento similar a lo que hay en un contrato mágico de los elfos domésticos podría usarse contra los muggles en este caso. Los muggles que se resistan vivirían sus vidas en prisiones mágicas creadas por Grindelwald, o serían asesinados si causaban demasiados problemas en los confines de su encierro. Todo esto sería el desenlace ideal para Grindelwald, la visión que alguna vez tuvo para el mundo. Pero ¿qué hubiera pasado si otro mago, igual de oscuro, pero distinto, hubiera llegado al poder más adelante? Por supuesto que me refiero al ascenso del que no debe ser nombrado, Voldemort. ¿Cómo encajaría Voldemort en esta visión de la realidad? Siempre existe la posibilidad de que Voldemort nunca existiera, debido a un cambio drástico en la historia como este. Es poco probable que alguien de sangre pura como Merop Gaunt hubiera establecido cualquier tipo de relación con un muggle como Tom Riddle si Grindelwald hubiera dominado al mundo. Pero, por cuestiones de la historia y de nuestra imaginación, digamos que Tom Riddle era el sirviente de una familia de sangre pura, y por eso Merop Gaunt pudo tener acceso a él. Por razones similares a la realidad en la que Dumbledore ganó el duelo, Merop Gaunt tendría que dar al bebé en adopción a un orfanato. Es decir, que la vida del pequeño Tom hubiera sido igual de difícil como es en la realidad que ya conocemos de Harry Potter, si no es que más difícil. Quizá el orfanato hubiera descubierto su origen y hubiera sido víctima de abusos y discriminación gracias a su sangre mestiza. Es difícil saber si Grindelwald o no hubiera permitido que un sangre sucia como Tom Riddle hubiera entrado al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Por supuesto que habría expectativas en cuanto a la clase media de la que hablamos antes en el video, ya que sus perspectivas serían reflejo de poca educación,
ya que se desarrollaron durante la época del ascenso de Grindelwald al poder, pero no está claro si todos los magos y brujas mestizos que nacieron después del ascenso de Grindelwald al poder recibirían el mismo tipo de trato. Es decir, que a los magos mestizos de antes de la época del ascenso de Grindelwald los trataran igual que a los mestizos de después. Esto cambiaría la forma en la que Tom Riddle se desenvolvería en Hogwarts. ¿Podría cultivar su magia fuera de la educación tradicional? Si no hubiera ido a Hogwarts, ¿hubiera descubrido los Horrocruxes y desarrollado el mismo plan para fragmentar su alma? Todo esto es difícil saberlo, debido a la intensidad de cuando era niño y a su determinación como joven adulto. Creo que Tom pudo haberse convertido en alguna versión del Voldemort que conocemos de la serie de Harry Potter. Es probable que no haya recibido una educación mágica formal, pero con alguien como Tom y con sus talentos por la magia oscura, es difícil imaginarnos que no podría aprender de alguna fuente menos tradicional. Seguro un viaje o dos al Callejón Nocturne pudieron haber llevado al joven Tom a descubrir que un mago o bruja tenebroso estaba dispuesto a adoptar a un discípulo y que ignoraran su origen. O quizá, debido a la naturaleza de Tom, pudo haber omitido cualquier mención a su linaje. Entonces, si Tom Riddle pudo obtener el conocimiento mágico para convertirse en el Señor Tenebroso, supongo que él, con el tiempo, ascendería al poder de manera similar a la historia que ya conocemos. Por supuesto que en esta versión de la realidad habría una enorme diferencia. Voldemort y sus mortífagos tendrían un enorme rival, Gellert Grindelwald y sus acólitos. Sin mencionar que la mano derecha de Grindelwald, Albus Dumbledore, también estaría por ahí. No olvidemos que en esta teoría, Albus fue vencido por Gellert y luego lo persuadió para que se reincorporara a su causa. Esto también lleva a la pregunta de cuántos mortífagos de Voldemort habrían jurado ya lealtad a Grindelwald. ¿Esta división de lealtades debilitaría a cualquiera de los bandos y sus poderes? Imaginemos que los dos magos tenebrosos tenían un número de seguidores idéntico a su disposición. ¿Qué hubiera pasado si se enfrentaran? ¿Quién hubiera ganado? ¿O Voldemort simplemente decidiría mantener su reinado de terror confinado a Europa? Después de todo, nunca mostró gran interés en dominar el mundo, como Grindelwald. De hecho, estaba mucho más concentrado en acabar con Harry Potter que en conquistar el mundo mágico. En comparación, la visión de Gellert era mucho más grande. Quería esclavizar al mundo, a la población de Muggles, y forzar su perspectiva sobre el mundo y la civilización. Cuando lo vemos así, ¿no parece poco razonable pensar que quizá Grindelwald pudo haber nombrado a Voldemort como uno de sus más confiables oficiales? Quizá Voldemort pudo haber estado a cargo de la comunidad mágica y de la población Muggle en el Reino Unido. Después de todo, ambos magos estaban obsesionados con la pureza de sangre y dominar a aquellos que veían inferiores. El único problema con esta teoría es que Voldemort no era de sangre pura. Aún está por verse si su lealtad a la causa y su inclinación por la violencia y la magia tenebrosa serían suficientes para que Grindelwald olvidara el origen de Voldemort. Asumiendo que Voldemort decidiera ignorar el linaje de Voldemort, supongo que Tom Riddle de todas formas pudo haber llegado a ser el Señor Tenebroso. En todo caso, me parece que Grindelwald buscaría ser aún más superior y buscaría algún título que fuera superior a Lord. ¿Están de acuerdo en que sería al menos un poco gracioso que, en una especie de berrinche de celos debido a que su vasallo recibía gran aceptación por parte de su región, Grindelwald decidiera llamarse el Rey Tenebroso? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Grindelwald hubiera sido jefe supremo? Para quienes ya vieron la más reciente película de Animales Fantásticos, sabrán que el jefe supremo es el líder de la Confederación Internacional de Magos. Este era un puesto que Gellert Grindelwald quería ocupar en los secretos de Dumbledore. En la película, la historia de cómo se elige este puesto es revelada. Se explica que, en la época antigua, el jefe era elegido por una criatura mágica conocida como Shilling, en una ceremonia conocida como la Caminata de la Shilling. Durante esta ceremonia, esta criatura, la cual, según el mundo mágico, era la más pura que existía, un ser que podía identificar la pureza de corazón al simplemente ver a un mago o bruja, evaluaría a los candidatos y seleccionaría a la persona que fuera digna del puesto. Conforme pasó el tiempo, la tradición desapareció y el líder era elegido por mayoría de votos por cada uno de los representantes de cada país de la Confederación. En la película, Grindelwald toma a una Shilling y la posee, la embruja para que lo elija a él.
Aquellos que han visto la película pueden confirmar que su plan no funciona. En su lugar, la mentira de Grindelwald queda expuesta debido a Albus Dumbledore y Aberforth Dumbledore. Newt Scamander y sus aliados también participan. Se muestra que la Shilling fue víctima de la magia oscura de Gellert. En este momento, Gellert debe huir de la ceremonia, y una diferente Shilling, no embrujada, elige a un nuevo líder para la Confederación Internacional de Magos. Para alinearnos con lo que hablamos antes en cuanto a esta teoría, Albus Dumbledore aún sería un rival de Grindelwald en este momento, ya que esta teoría se aferra a la idea de que Gellert ganó el duelo contra Albus en 1945. Esta ceremonia en particular para elegir a un nuevo jefe supremo se desarrolló como una década antes, en 1937. Sin embargo, eso no significa que Grindelwald no buscaría ocupar el puesto nuevamente en otra fecha. En mi opinión, si quisiera convertirse en jefe supremo después de vencer a Dumbledore en el duelo en 1945, lo único que tendría que hacer es cobrar el título. Con eso en mente, no estoy seguro de si le hubiera importado a estas alturas, ya que la única razón por la que buscaba el puesto en 1937 era para asegurar su reinado del mundo mágico. Pero si fue capaz de vencer a Albus y dominar a la población del mundo, tanto seres mágicos como no mágicos, por la fuerza, ¿por qué necesitaría ser elegido jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos? Creo que es mucho más probable que hubiera destruido la Confederación Internacional y se hubiera declarado rey, como se mencionó antes. Conclusión: si Grindelwald hubiera vencido a Dumbledore. Esto nos lleva al final del video, pero vamos a hacer un resumen, ¿sí? Si Gellert Grindelwald hubiera ganado el duelo contra Albus Dumbledore, aquí están los impactos que hubiera recibido el mundo mágico. El gran y poderoso Albus Dumbledore hubiera sido un mago tenebroso, en lugar de uno de los buenos, y él probablemente hubiera sido el más fiel vasallo y oficial de Grindelwald. Todos, magos y muggles, hubieran sido colocados en un sistema jerárquico de castas, con los acólitos de sangre pura en la cima y los muggles desobedientes encerrados en el fondo. Voldemort no hubiera sido conocido como el siguiente mago tenebroso poderoso, solo Grindelwald estaba a su altura. En su lugar, hubiera sido uno de los oficiales de Grindelwald, hubiera ejecutado sus deseos por el bien de todos en el Reino Unido. Grindelwald hubiera sido el líder mundial, hubiera derrocado a todas las entidades de gobierno muggles, al igual que a la Confederación Internacional de Magos. Me gusta la idea de que le gustara que lo llamaran el Rey Tenebroso. Y hay una cosa más de la que no hablamos. Si Grindelwald hubiera ganado el duelo contra Dumbledore, ¿qué hubiera pasado con nuestro joven Harry? Supongo que ese será tema para otro video. Díganme qué opinan de esta teoría en los comentarios y como siempre, si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima y más que en cualquier otro video recuerden, la magia florece solo en almas únicas.